¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio basado en preguntas del Catecismo Menor de Westminster y ya estamos en la pregunta 76. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el noveno mandamiento? Ok, hemos estado tratando a lo largo de todas estas semanas diferentes preguntas, de las cuales hemos tratado el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos. Y estamos ya en el noveno mandamiento. Y el noveno mandamiento dice, ¿cuál es? La pregunta es, ¿cuál es el noveno mandamiento? Respuesta, el noveno mandamiento es: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es interesante porque este mandamiento tiene mucho que ver con el mentir. Si yo levanto falso testimonio contra mi prójimo, estoy mintiendo. Vamos a ver si es que la Biblia lo menciona. ¿Ok? Todo hay que fundamentarlo bíblicamente. Deuteronomio capítulo 5 versículo 20. Deuteronomio 5:20 dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. La Reina Valera. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué es tan importante esto? En el periodo bíblico antiguo testamentario sobre todo, y no solamente en el pueblo de Israel, sino en todas las demás naciones, cuando tú eras llamado como testigo a un juicio, en tu boca estaba el poder de que esa persona pudiera hacer o no, recibir o no el castigo que merecía o que no merecía. Si yo levantaba falso testimonio contra esa persona, con el afán de que sea castigado innecesariamente, solamente por una cuestión de rencor, esa persona incluso podía ser castigada con la muerte. Era sumamente importante que se mantenga este mandamiento o este principio de parte de Dios, mandamiento más que todo, esta orden de parte de Dios, de no levantar un falso testimonio contra mi prójimo. Esto tiene implicancia mucho con el mentir. ¿Por qué es tan importante? Porque levantando falso testimonio, ya llevándolo un poco a nuestro contexto dentro de la iglesia, y no solo dentro de la iglesia, sino dentro de los diferentes ámbitos que el cristiano, dentro de las diferentes áreas que el cristiano se maneja, levantar falso testimonio contra una persona puede destruir a esa persona. Dentro de la iglesia, si yo levanto falso testimonio contra el hermanito o contra la hermanita, yo estoy destruyendo el testimonio de esa persona. Lo estoy haciendo quedar mal delante de los demás y voy a hacer que los demás hablen de él por causa de lo que yo he dicho. Eso es un problema. Y esto no es tomado a la ligera por Dios. Esto es tomado de manera muy seria. Por esto es que pone el mandamiento: no te levantes hablando mentiras contra tu prójimo. Esto lo daña, lo perjudica, mancha el nombre de la persona. Levantar falso testimonio implica que yo voy a hablar de esa persona cosas que no son ciertas. Y no solamente esto, sino también implica que yo voy a hablar cosas de esta persona que me ha contado en secreto o que yo escuché por ahí. O hablar de repente de una persona que escuché que le estaba contando su testimonio o parte de su vida secreta a otra persona y yo lo escuché y lo divulgo. El divulgarlo, el mostrar a esa persona en su intimidad es también parte de esto. Es el exponer a la persona. Y peor aún, cuando esta persona se levanta en falso testimonio contra su prójimo con el afán de destruirlo, con sed de venganza. Y esto tiene mucho que ver con la conciencia, con el interior de la persona. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué lo hace? Tengamos mucho cuidado con cada una de las cosas que nosotros hacemos o decimos acerca de nuestro prójimo. Incluso de aquellos que de repente han caído en falta dentro de la iglesia. Incluso de aquellos que de repente han cometido algún error dentro de la iglesia. Como seres humanos propensos y falibles al pecado como cualquiera de nosotros. Cuidado con lo que hablamos de ellos, sobre todo
si no sabemos en qué tipo de relación está nuevamente esta persona que se equivocó con Dios? No sabemos si esta persona vino a los pies de Dios arrepentido, Dios lo ha restaurado, lo ha levantado, y Dios ya se olvidó del pecado de ella, porque así dice la palabra: seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Hebreos 8:12, los he dejado atrás. Cuando hay arrepentimiento genuino en el corazón del hombre, un arrepentimiento que Dios mismo pone. Pero si yo persisto en seguir hablando de lo que esta persona hizo, del error que esta persona cometió, me estoy levantando también en falso testimonio. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos cometido esos errores? ¿Cuántos de nosotros hemos seguido hablando, hemos seguido haciendo leña del árbol caído, sin saber que esta persona probablemente ya se puso a cuentas con Dios? Tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos de otras personas. Tengamos cuidado cuando juzgamos sin conocer en qué condición espiritual se encuentra ahora esa persona después de haber cometido el error. Sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo. Hay casos incluso dentro de la iglesia en que se ve que ya pasó años y las personas siguen hablando del error que cometió cierta persona, cuando esta persona ya está bien dentro de los caminos de Dios, ya está restaurada, ya está andando como debe de andar, pero se sigue haciendo leña del árbol caído. Esto también implica como levantarme hacia la otra persona, en falso testimonio, en mentiras, en habladurías hacia la otra persona. Tengamos cuidado entonces con lo que decimos, con lo que hablamos. Cuidado con inventarnos algo más o agregarle un poquito más a lo que ya sabemos, porque eso tergiversa todo y puede destruir el testimonio de la persona, y eso para Dios es castigado. Así que seamos personas sensatas, seamos personas sabias, seamos personas prudentes y seamos personas veraces, es decir, que hablen siempre con la verdad, de quien sea, de quien fuese, aunque haya tenido alguna rencilla, algún problema con esa persona. Estamos en la obligación de hablar siempre la verdad de esa persona y de cualquier otra. Tengámoslo en cuenta, apliquémoslo a nuestra vida diaria y continua, familia, porque creo que todos hemos cometido esos errores, pero apliquémoslo para que seamos hombres y mujeres íntegros, sabios, y que siempre están siendo piadosos con aquellos que se han equivocado, sabiendo que también somos nosotros propensos a equivocarnos, a fallar, y nos hemos equivocado. Entonces tengamos cuidado con ello y tengamos cuidado con hablar mentiras y levantar falso testimonio de nuestro prójimo. Este ha sido, familia, nuestro mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo.